educativa avanza, pero a trompicones. Esta semana la CENTE ha amenazado con volver a las calles y advierte también de boicot al ciclo escolar que arranca en septiembre, al mismo tiempo que el Senado citará a los gobernadores de los estados en los que más se ha atrasado la reforma educativa. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas con la comisión, con un integrante de la Comisión de Educación del Senado. Vamos a ver algunos datos y regresamos a hablar con él y con una representante de la sociedad civil. La reforma educativa avanza en la mayor parte del país, a pesar de las resistencias del magisterio y del boicot abierto de la CENTE en las entidades en que tiene mayor presencia, en Oaxaca, Michoacán y Chiapas. En las últimas semanas, la reforma se ha fortalecido por acciones institucionales como la declaración de la Corte a favor de la constitucionalidad de las evaluaciones a los docentes, así como la intervención del Senado para citar a los gobernadores de los estados donde se postergó el proceso. Pero la polémica no ha cesado. Las ONGs Mexicanos Primero denunció penalmente al líder de la sección 22 de la CENTE, a Rubén Núñez, por cobrar un sueldo como maestro sin siquiera dar clases, a lo que respondió con una declaración aún más cuestionable respecto a que devenga un salario por el trabajo político que hace para la organización gremial. Además, la imagen del sindicato se ha deteriorado por revelarse vejaciones y cortes de pelo a los maestros que acuden a las evaluaciones en prácticas que lesionan el respeto, la integridad y derechos humanos de los maestros. ¿Cómo se llegó hasta este nivel en sectores del magisterio? El problema es que no se desmontó su estructura clientelar y autoritaria tras la alternancia. ¿Qué se puede esperar de las renuncias de los gobernadores de Oaxaca y Michoacán en el Senado? Posiciones. Número 1. Las evaluaciones ni se posponen ni se difieren y por ninguna razón se cancelan, dijo el presidente Peña Nieto el día después de que su gobierno reactivara las pruebas. Número 2. La norma es clara, las evaluaciones son obligatorias y para quien no las cumpla habrá sanciones, ha subrayado por su parte el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Número 3. Los estados son los encargados de la operación de la nómina y por tanto los responsables de pagar o no a los maestros que faltan. Así lo dijo el secretario de Educación Emilio Chaifet. Número 4. El presidente de la Comisión Permanente Miguel Barbosa Huerta calificó de ilegal que los gobiernos estatales estén pagando a los maestros que no trabajan. Pues las noticias sobre la reforma educativa van a regresar esta semana. En el Senado deberán acudir a reuniones o a comparecencias, no sé el nombre técnico, se lo vamos a presentar, a preguntar al presidente de la comisión, al senador Juan Carlos Romero Hicks, al quien me da muchísimo gusto que esté con nosotros como siempre. Don José, buenas noches. Muchas gracias. Y María Teresa Ortuña, que es la presidenta de Suma por la Educación. Muy buenas noches, Pepe, y muy buenas noches a todas las personas que nos ven por la televisión. Pues vamos a entrarle. La verdad es que la última vez que platicamos fue un poco antes de cuando se suspendió, recordarás, la prueba, la evaluación educativa. Había mucha molestia en el Senado, luego viene la comparecencia del secretario de Educación y ahí, en pocas palabras, siento que lo que les dice a los legisladores es: señores, buena parte del asunto no está en mi cancha. Quien sigue pagando a los maestros que no van son los estados y eso depende de reformas que ustedes hagan en el Congreso. Quizá derivado de eso, en la Comisión de Educación, entiendo que ha citado a reuniones, no sé si es comparecencia o solamente reunión de trabajo, a los gobernadores de los estados, de las zonas donde está más atrasado el avance y donde, en efecto, se sigue pagando incluso a los maestros que, como va a suceder mañana, nuevamente vuelvan a manifestarse por las calles de la Ciudad de México. ¿Cómo lo ves? Les aventaron la pelota. El secretario fue a una comparecencia a la Comisión Permanente el 23 de junio. Sí. Lamentablemente no dejó una buena satisfacción. Si el objetivo fue ampliar dudas, nos quedamos con más dudas. Es un poco como lo que hizo el secretario Osorio anoche, amplió las dudas de todos nosotros. Regresando al tema educativo, y me da mucho gusto compartir la mesa aquí con doña Tere Ortuño, que era la presidenta de la Comisión del Senado en la legislatura anterior. Y ahora desde el lado de la sociedad civil. Sí, tratando siempre de proteger. El mismo tema con diferentes aristas. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso? Se tomó un acuerdo
esta semana, el jueves 16. De la semana pasada. A invitación republicana va a asistir el gobernador Gabino Cue a presentaros el diagnóstico de cómo está la educación en Oaxaca y a construir un diálogo republicano de alternativas de solución a futuro. Porque el marco legal en varios lugares como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y partes de Chiapas no se aplica de manera plena en aspectos muy importantes de la evaluación, ya sea para el ingreso. O sea, hay leyes, pero los gobernadores no las están aplicando. En algunos casos no se están aplicando. Y por otro lado, ahora el tema, la federación lo está teniendo que ver de manera diferente, porque a partir del cambio de la ley de coordinación fiscal, que varios no aprobamos, este año, el 1 de enero, la tesorería de la federación está pagando los salarios. Es muy sencillo, el que paga manda. Entonces ahora los gobernadores ni pagan ni mandan. Tuve el privilegio de ser gobernador de Guanajuato 2000-2006. A mí me tocó negociar con el sindicato. Hoy ya no negocian los gobernadores. Nosotros pagamos la nómina, ahora los gobernadores no pagan la nómina. Entonces lo que dijo el secretario Choifet es mentira. Es inexacto. Nosotros los advertimos. A mí me tocó decírselo al secretario Videgaray, al secretario Sorochón, al secretario Choifet, que este mecanismo de centralizar la nómina podía tener un alcance positivo de mayor transparencia y de ahorro de recursos, porque hay que reconocer que había algo de dispendio en algunas entidades federativas. Esto se deriva de un acuerdo del 19 de mayo del 92 con el secretario Ernesto Zedillo, el presidente Salinas, en donde se transfirieron todos los recursos humanos, financieros y materiales a los estados, y había algunos estímulos a los estados para hacer esto. Si hoy yo fuese, no es el caso por fortuna, el gobernador de Guanajuato, yo les regresaría el paquete completo. No hay ningún estímulo para un estado para sacar adelante la tarea. Pero ver, el caso extremo de Oaxaca, perdón que interrumpa, pero hace un par de semanas faltaron 12 días consecutivos. Así es. Público y notorio. Y fue pagado, dice el secretario de Educación, en los estados. Fue pagado en los estados. O sea, el gobernador Gabino Cue directamente. No, la tesorería de la federación hizo el pago. Ah, o sea, no Porque fue en la ley de el coordinación fiscal hay ahí una situación rara. Por órdenes de. Quien verifica la asistencia es el Estado y quien paga es la Federación. Entonces, ambos están en falta. A ver, María Teresa, la verdad es que todavía es más complicado porque si hemos hablado de resistencias en el sindicato, parece que los problemas no solamente están ahí, vemos, si seguimos lo que acaba de decir el senador, inexactitudes en las versiones del gobierno, ¿no? Y, pues, francamente, digamos, falta de aplicación de la ley, por no decir ilegalidad en la conducta de algunos gobernadores. ¿Cómo ves tú esto? Todo este tema tiene muchísimas más implicaciones. El senador Romero Hicks ha sido muy explícito al describirla. Yo iría a otro ángulo. Desde la sociedad civil, yo diría, a ver, espérame, ¿reforma educativa? ¿Cuál? Es una reforma laboral. Vámonos a una cosa muy sencillita. Se hizo un censo y el censo nos arroja que hay un centro de trabajo en cada lugar a donde se hizo el censo. Ah, caray, censo es un centro de trabajo. No debería llamarse centro de aprendizaje. El epicentro del sistema es el maestro en vez de que sea el alumno. Desde la sociedad civil lo que podemos decir es, los padres de familia, las personas que participan en el tema educativo, parece que todo el tema se centra en maestros, que si se les paga, que si no se les paga, cosa que es clarísimo, que no se les debe pagar a quienes tienen toda la figura legal para incumplir con la ley, y todavía la misma ley dice ese día de la comparecencia, somos los primeros en cumplir con la ley. Ay, caray, pues se me hace que me quedé dormido en este país y no me di cuenta a qué horas pasó. Pero aquí hay un problema adicional que todos vemos, porque es muy notorio y es lo primero que vemos: el dispendio, el pago a quien no se debe, la falta de aplicación de la ley. Todo eso lo vemos muy claramente. Pero hay un aspecto que no vemos y es al que yo quiero llamar la atención. ¿Y los alumnos? ¿Cómo se mide? Tú puedes decir cuánto se dispendia, puedes decir cuánto se paga a quien no se debe, se puede saber cuál es el porcentaje del presupuesto que pero no se puede medir el daño por la educación que dejan de recibir los niños cada vez que se falta clases. Y donde sí hay asistencia, ¿qué pasa con la evaluación que arroja? Que a este maestro le salen bien estas áreas, pero que requiere apoyo en estas otras. ¿Cómo está haciendo la autoridad? No estamos hablando de eso, estamos hablando de dinero y de pagos indebidos, cosa que me parece muy bien, pero no estamos hablando de cómo se va a acercar la capacitación a aquellas áreas en donde cada maestro es diferente, aunque estén en el mismo lugar, en el mismo centro escolar. Este necesita capacitación en una cosa, este en otra. ¿Cómo va a ser la autoridad para hacer el acompañamiento después de que la evaluación arroja
el resultado para hacer una mejora en la calidad de la educación. Esa pregunta la podemos trasladar al senador para ver si es de lo que van a hablar con los gobernadores de los estados. No, nadie está hablando de eso. Si van a tocar el tema del daño que no solamente los maestros faltistas, incluso el reconocimiento, ya no solamente a los que les pagan, sino el reconocimiento que les pagan por otras actividades políticas, como si fueran, bueno, muy sencillo, por sus actividades gremiales o por defender sus intereses gremiales reciben un salario, y además dice que la SEP, senador, está enterada, lo sabe perfectamente. ¿Eso es parte de lo que van a hablar con los gobernadores? A los gobernadores vamos a pedir dos cosas: el diagnóstico de qué es lo que están viviendo y las sugerencias, si es que las tienen, en torno al marco normativo que está vigente. O sea, para hacer cambios a la ley. Si es que eso es lo que se requiere. A nosotros nos interesa en el Congreso dos partes: control y seguimiento de la reforma, y segundo, eventualmente su perfeccionamiento. Y coincidiendo con doña Tere Ortuño, esto es una reforma laboral, no es una reforma educativa. Son dos carriles: hay que aplicar la norma como está aprobada o perfeccionarla, y segundo, hay que avanzar a temas de fondo: el modelo educativo, la educación normal, la infraestructura, el financiamiento, la participación de padres de familia, de maestros, temas laborales que el gobierno no ha querido revisar, por ejemplo, la democracia, transparencia sindical, la rendición de cuentas, la libertad de asociación de los maestros. Incluso, perdón, pero acabamos de ver algunas de las imágenes, la coacción, la denigración y la discriminación. Al que sí va a la evaluación. Exactamente. Ahora, también yo quiero aquí destacar algo, el gobierno nos ha demostrado muchas cosas en cuanto a falta de acción para actuar. Sin embargo, hay que reconocer que se realizó la reforma educativa. Desde el punto de vista legal, no se terminó. Se atoró en una puerta y no pasó a la siguiente puerta porque faltan todavía algunos cambios legales. Falta que la autoridad responda a algunos de los temas que mencionaba el senador. Se hicieron 19 o 21 foros para escuchar qué se va a hacer con el modelo educativo. Ya se van a cumplir casi 2 años y no sabemos cuál es el resultado de lo que esta autoridad va a señalar como la estrella polar. Si no tenemos un modelo educativo, ¿contra qué evaluamos? ¿Cómo medimos si avanzamos? Entonces, yo quisiera hacer más que crítica, propositiva. Hay mucho de dónde criticar, pero creo que aquí yo quisiera poner el foco en esto. Miren, es muy importante señalar a las autoridades lo que creemos que no está bien, pero también tenemos que proponer, y mucho de esa propuesta tiene que ver con que también falta participación de los padres de familia, falta participación de las organizaciones, de los medios de comunicación, de la academia, de las iglesias. La educación nos atraviesa a todos, no hay nadie que diga a mí no me toca. Voy a tener que hacer un corte comercial rapidísimo y venimos justamente a eso. ¿Qué es lo que debe hacer y cuál es el papel de la sociedad civil, las organizaciones de padres, sociedad civil organizada? Y también, por supuesto, los legisladores, porque hay acuerdo en que el asunto no está completado. La pregunta empiezan, nos decías en el corte, el jueves con el gobernador Gavino, pero ninguno de los otros 3 gobernadores que han sido invitados han respondido positivamente. Y estamos hablando de Michoacán, Guerrero, Chiapas, 3 de los estados donde, si pensáramos, digamos, en modelo educativo o en indicadores, está bastante claro casi por todas las pruebas que están que hay en los niños últimos lugares. Niños que por generaciones estarán atrás, en el desarrollo de sus competencias y habilidades, ¿no? ¿Qué puede hacer ahorita la parte legislativa? ¿Reunirse, tener este diálogo republicano, como lo has calificado? Seguimiento y control de la etapa de la reforma que está aprobada, tomar nota si hay que perfeccionar o adaptar algunas de las normas y verificar que los ejecutivos cumplan, porque aquí lo que tenemos es una anarquía infeliz. Es que no llama la atención eso, esa contradicción. Por un lado, diálogo, seguimiento, control, y en la calle, a partir de mañana, otra vez emplazamientos a protestas en el Distrito Federal, llamados a la posibilidad de que se boicotee el ciclo escolar que arranca en septiembre. Las imágenes, ya ni hablar de las imágenes que acabamos de ver sobre la discriminación. No es muy chocante, digamos, que la autoridad parezca un poco inactiva frente a lo que está sucediendo. Falta compromiso para aplicar la legalidad. Y también parte del tema, de alguna manera lo sugería doña Tere, es que los 2 grandes actores de la educación son los padres de familia y los maestros. Y no se ha hecho una alianza ni con uno ni con otro de manera integral. En el caso de los maestros hay una percepción que no hemos logrado modificar de que es una reforma punitiva,
que es contra ellos, cuando en realidad lo que persigue es formación continua, su evaluación, su perfeccionamiento, y lo mismo pasa en el caso de los padres de familia. Ejemplo, Oaxaca. El secretario Chuaifet, en septiembre de 2013, en el Senado reconoce que de los 200 días calendario, el promedio de maestros falta 70 días al año. Uf. O sea, podemos? son dos meses, casi 2 meses y medio si quitamos los fines de semana. Por No, ejemplo. más, seguramente. Sí, sí, más? es muchísimo. Son 70 días calendario. Sí. Yo quiero destacar aquí excesivo. algo también, José. Hace tiempo, hace unos pocos años, eso ocurrió en Morelos, una huelga, etcétera, los maestros. Y organizaciones, Suma por la Educación, por ejemplo, en su momento lo que hizo fue organizar a los padres de familia y a los maestros que no estaban de acuerdo con los líderes sindicales que los obligaban a esta huelga, y consiguieron repartir los libros y que hubiera clases ahora sí que abajo de un árbol y donde se pudiera, y poco a poco de afuera hacia adentro se fue minando la fuerza que tenían los que no querían que hubiera clases. Y yo aquí quiero destacar la otra parte, porque no quiero que se nos digas ahorita en un momentito, se nos acabó el tiempo en televisión, esto es muy breve, y yo me quedé aquí con estas ganas de decir que lo que hace falta, por supuesto está más que señalado el diagnóstico, pero yo me iría a la propuesta. ¿Qué hace falta? Que haya más voces de organizaciones de la sociedad civil, que haya más padres de familia que digan, oiga, yo no quiero eso para mi hijo, porque muchas veces ocurre que le dan una pintadita a la escuela, cosa que está muy bien, y piensan que con eso mejoró la educación. Sí, pero a ver, me falta preocupa lo más que esencial. más que voces, lo que está viendo mucho, en el caso de muchos padres de familia, es ver de qué manera sacan al hijo de la escuela pública para meterle a escuelas privadas. Ajá. Y entonces, por el otro lado, los maestros pues se quedan, digamos, atrapados dentro de los controles del propio sindicato, y esta estigmatización o esta percepción que no se logra modificar, que dice el senador, permanece, los padres alejados de la problemática como si fuera exterior, y los propios Pero déjame maestros destacar algo. que sienten que es punitivo, que es lo que están persiguiendo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que cuidar mucho en este tema es no disminuir la imagen del maestro. Parece que todo mundo quiere decir que el maestro es un flojo, es un haragán, que está en las marchas. Hay 1,5 millones de maestros en México que todos los días se levantan a dar clases. Sí, está y claro. que saben perfectamente que su tarea es esa y no están pensando qué les dicen los de arriba, los de abajo, qué dice el gobierno, qué dice el sindicato. Ellos aman su profesión, y yo quiero que no nos vayamos sin decirlo. Hay que redignificar la imagen del maestro, porque sin eso no vamos a avanzar. Yo he estado en los concursos de observación, observadora de los concursos de evaluación y de ingreso y promoción. Les preguntas y ellos están muy de acuerdo en que este sea el sistema de promoción, porque no tienen a veces el compadre o la mordida para avanzar. No, bueno, a mí me queda claro que incluso algunos han ido hasta, a pesar de las amenazas, como los que raparon el Claro, otro día. van a la evaluación. Pero yo me pregunto, en el caso de esta percepción que se ha construido, ¿cuál es el origen? Digamos, ha sido parte de las luchas políticas las que han impedido, las que han creado esos estigmas o esas percepciones negativas. Es una acumulación. Hay que separar, y lo digo con mucho respeto, la dirigencia sindical en cada caso del maestro. Sí, sí. Claro. Que con polvo, sudor y lágrimas Da clases. se levanta temprano, llega a tiempo, construye el proyecto educativo, cumple el plan de estudios, está en formación continua. Y en condiciones además muy malas, porque las escuelas ya los hemos El visto, están 40% de destruidas. las escuelas tienen agua potable. Ubiquemos, por ejemplo, Oaxaca, 570 municipios. Tienen más de 13,000 escuelas. Sí, sí, Hay sí, alumnos sí. que tienen que caminar más de 1 hora para llegar al lugar llamado escuela, que si existe un jacal, Ahí es. no tiene electricidad, no tiene Ya de internet, no tiene baño, no tiene agua potable, no tiene drenaje. Y tiene un maestro multigrado. No hay un maestro de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ese maestro le da clase a todos. Cerca del 40% de las escuelas del país tienen menos de 20 alumnos. Sí, una dispersión, Es una dispersión. brutal. Sí. Inmensa. Y entonces es donde nosotros creemos que la Secretaría tiene que salir de las calles de Argentina y de Brasil para ver en qué condiciones se están haciendo las cosas. Y ahí es donde me gusta mucho el concepto del centro de aprendizaje. Porque la escuela parece un mundo etéreo, abstracto, ¿no? Es una comunidad de aprendizaje en valores, donde participan padres, maestros, alumnos, directivos, alumnos egresados. Es un concepto dinámico, es una comunidad de aprendizaje, en donde es importante la infraestructura, sí, pero más importante es la obra humana.
sin duda. Claro. Y tenemos que construirla. Ahora, ¿cómo les va a ustedes con la Secretaría de Educación Pública? ¿Tienen buena Pues- relación? ¿Han logrado que salga de las calles del centro? ¿Tienen diálogo? ¿Los padres se reúnen con ellos? Hemos ¿Cómo es intentado esto? las organizaciones tener charlas y debo decirlos, nosotros tuvimos un encuentro con cada uno de los subsecretarios, tienen sus matices, creo que fue en términos cordiales, pero yo creo que como educación y como funcionarios pues tienen una responsabilidad ahí y hay que apoyar para que su trabajo luzca y salga bien porque eso le conviene a México. Pero el tema es que no necesitamos que haya mucho mayor, que se vuelquen en mayor medida los padres de familia y todo, no hay una sola área de nuestro país por la que a la que no le toque el tema educativo. A todos nos toca la pero educación. el futuro está A todos nos partido queda por claro. ese eje, está claro. La educación a todos nos roza de una manera o de otra. O sea, hasta la abuelita que nomás recibe los domingos a comer a sus nietos, pues sus nietos van a la escuela. Entonces todos tenemos algo que ver con el tema educativo y me parece que no todos hemos aportado lo necesario en cuanto a que se constituyan los consejos escolares de participación social, que esté el consejo municipal, que estén los consejos estatales, que quede claro que sin esa participación, lo digo por esto, porque los casos de éxito que hay, y son muchos, ocurren en donde la gente dice, pues que ruede el mundo, pero aquí vamos viendo que esto funcione. Y no están esperando que venga alguien a darles una instrucción o un oficio con un sellote que diga tienes que hacer esto. Lo hacen porque son padres de familia, porque son maestros que tienen esa vocación y ese compromiso. ¿Por qué no aprender lo que ocurre, los casos de éxito? ¿Por qué no los replicamos? Y entre que si son peras o son manzanas con lo que pasa en el resto del país, cada comunidad escolar tiene que vivir lo suyo. Simplemente hay una cosa tristísima, la escuela no tiene personalidad jurídica. Le dan el dinero, que presume mucho el secretario, que es un programa que pudiera ser muy bueno, para mejorar las escuelas, el programa de la reforma educativa, se asignan una tarjeta de crédito, pero no hay una cuenta a nombre de ninguna escuela porque no tienen personalidad jurídica, va a nombre del director. Y los directores tienen pánico de ejercerlo porque si lo ejercen mal los cae todas las inspecciones, Sí, claro, etcétera, etcétera. la desconfianza. Entonces vivimos en ese péndulo entre centralismo y federalismo, entre concentrar decisiones para que no abusen, entre dispersarlas y no resolvemos. Pero luego, lo peor de Y la todo, clave- un vacío de autoridad, Así porque es. unos dicen que les corresponde a los otros y nunca Pásame se la sabe dónde bolita. quedó la bolita. Llevamos ya 3 años con el actual... con los actuales responsables de educación, ¿ellos crees que lo puedan sacar adelante la reforma? El ¿Implementarla? reto es que tenemos que sacarla todos. Esta es una tarea de sociedad y de gobierno, de los 3 órdenes de gobierno, municipio, estado y federación, del acompañamiento de los congresos locales y el Congreso de la Unión, y entender que la educación no solamente es el mundo de la escuela. La educación es el barrio, la colonia, la comunidad, la casa, el sindicato, la cooperativa, la iglesia, el club cultural, el club deportivo, absolutamente todo el espectro social, y no estamos haciendo esa labor integral. Está todavía, digamos, mucho por hacer y mucho por resolver. Muchas gracias a los dos. Al contrario, muchas gracias por la Ahora sí, lamento oportunidad. tener que decir lo que decías hace rato, el tiempo se nos agotó. Pero la solución Esto es participación. Muchas Participación de gracias. padres de familia y de organizaciones. Muchas Y así gracias, saldremos María adelante. Teresa Orduño, presidenta ejecutiva de Suma por la Educación. Muchas gracias, Pepe, como gracias. siempre, Muchas al gracias, senador Pepe. Romero Hicks por haber estado con nosotros, presidente de la Comisión de Educación. Un placer, como siempre, y vamos a seguir de cerca las comparecencias importantes que tengan con los gobiernos de los estados, porque ahí es donde se tiene que resolver buena Queríamos parte escuchar las otras del asunto. experiencias. Es una invitación. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí mañana 7:30 desde las esquinas de la información y mientras tanto, pásenlo muy bien.